Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 1. Arthur se apoyó en la pulida barandilla del crucero, con la mirada fija en la infinita extensión del océano. La fresca brisa nocturna le alisaba la ropa, trayendo consigo un ligero aroma a agua salada. Siempre había deseado hacer este crucero por mar abierto, libre de la monotonía de su vida diaria. Era un sueño que había tenido durante años, y ahora que por fin se hacía realidad, no podía evitar sentir una oleada de satisfacción. No puedo creer que esté haciendo esto, pensó Arthur con una sonrisa, animándose un poco más. Había pasado meses planeando, ahorrando y esperando la oportunidad de emprender este viaje. Y ahora, aquí estaba. Un joven en la flor de la vida, lejos de la monotonía del trabajo y la rutina, navegando bajo las estrellas. Estaba en paz. Cuando la noche se alargó, Arthur se retiró a su habitación. El suave zumbido del barco bajo sus pies lo arrulló. Se quitó los zapatos y se dejó caer en la cama, sacando un manga de su bolso. Sus ojos recorrieron las páginas familiares, absortos en un mundo de superhéroes y batallas. Conocía estas historias al dedillo, desde los héroes clásicos del cómic hasta los mangas más desconocidos que había devorado a lo largo de los años. Había algo reconfortante en lo fantástico, la idea de un mundo lleno de hazañas sobrehumanas y aventuras épicas. Era un mundo muy diferente al suyo. Pero al pasar las páginas, un estruendo sordo sacudió repentinamente el barco, sacándolo de sus pensamientos. Arthur hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios está pasando? El estruendo se hizo más fuerte, vibrando a través de las paredes de su habitación. Una extraña e inquietante sensación le recorrió la espalda. Al principio, la descartó, pensando que quizá no fuera nada. El barco probablemente había tocado una zona de agua agitada. Pero a medida que el estruendo se intensificaba, el propio barco gruñó en protesta, provocando una oleada de pánico en el pecho de Arthur. No perdió ni un segundo más. Arthur se puso de pie de un salto y salió corriendo de su habitación, avanzando velozmente por el pasillo mientras aparecían más y más pasajeros, con rostros llenos de confusión y miedo. Se unió a ellos en la escalera, dirigiéndose hacia la cubierta del barco. Al llegar al nivel superior, oyó el caos antes de verlo. Gritos de alarma llenaron el aire, mezclándose con el sonido de pasos frenéticos y voces de pánico. Cuando finalmente llegó a la cubierta, la vista que lo recibió le robó el aliento de los pulmones. No fue una tormenta. No fue un simple maremoto. Ante él, el vasto océano se retorcía y agitaba, un inmenso remolino que parecía extenderse hasta las profundidades de la tierra. Pero no era un vórtice cualquiera. Este latía con un brillo sobrenatural, de otro mundo. El agua a su alrededor hervía y giraba en espiral como si el mismo océano estuviera siendo consumido por una fuerza monstruosa. El barco, su barco, se sentía atraído hacia él, lentamente al principio, pero la atracción era inconfundible. «Tienes que estar bromeando», susurró Arthur, su voz apenas un susurro contra el viento creciente. El vórtice se expandió, sus bordes crepitaron con energía, una fuerza aterradora que parecía existir más allá del alcance de la naturaleza. La gente gritaba. Algunos intentaron agarrarse a la barandilla, otros corrieron en todas direcciones, pero era evidente que no había escapatoria. El corazón de Arthur se le aceleró en el pecho. El pánico lo atenazaba. Se giró para buscar el bote salvavidas más cercano, pero la cubierta era un caos. Demasiada gente, muy poco tiempo. El barco crujió bajo la tensión a medida que la atracción del vórtice se hacía más fuerte. En ese momento, Arthur sintió un fuerte tirón en el estómago, como si el universo mismo hubiera tirado de un hilo que lo sujetaba. Su visión se nubló y los sonidos de la multitud en pánico se desvanecieron, reemplazados por el rugido ensordecedor del océano. El barco se inclinó, desequilibrándolo, y se tambaleó hacia el borde, observando con impotencia cómo la enorme espiral de agua lo consumía todo. «No», jadeó Arthur, apenas capaz de articular las palabras. Ya estaba a medio camino del borde, cayendo hacia las agitadas fauces del océano. Lo último que vio fue el destello del agua que se precipitaba hacia él. Podía sentirlo. El frío, el peso, su fuerza aterradora. El mundo se inclinó y giró, y no podía respirar. El barco ya no estaba. El mundo había desaparecido. Y todo lo que quedó fue el abismo implacable. Ni siquiera terminé de leer H. El último pensamiento que cruzó su mente antes de que todo se oscureciera. Los ojos de Arthur se abrieron de golpe. La luz de la habitación lo cegó al principio. Parpadeó rápidamente, intentando despejar la neblina de su mente. Por un instante, el mundo se volvió borroso, una mezcla arremolinada de oscuridad y luz.
Pero poco a poco los detalles comenzaron a tomar forma. El suave y familiar zumbido de un ventilador. El sonido bajo y rítmico de algo, quizá el suave tic-tac de un reloj. Percibió un leve pero inconfundible olor a sal marina. El fuerte aroma a agua de mar aún impregnaba el aire, aunque la suave calidez de una habitación sustituyó la fría oleada del océano. ¿Dónde estoy? Pensó Arthur, todavía aturdido. Se incorporó, con la cabeza dándole vueltas mientras observaba su entorno. La habitación era normal. Demasiado normal. La típica habitación de un adolescente. Pósteres de superhéroes de DC pegados en las paredes. Batman. Superman. Flash. Parecía sacada de una vieja tienda de cómics. Una estantería de figuras de acción ocupaba un rincón, y un portátil entreabierto reposaba sobre un escritorio, con su salvapantallas mostrando una imagen vacía. La cama desordenada debajo de él estaba hecha, aunque las sábanas parecían demasiado perfectas para alguien que de verdad durmiera allí. Arthur se frotó los ojos. ¿Qué demonios? Pasó las piernas por el borde de la cama, tocando la alfombra con los pies. La suave y afelpada textura bajo sus pies le resultaba extraña, como si no encajara con el entorno que acababa de imaginar. La nave, el vórtice, el frío, el miedo. ¿Dónde estoy? Murmuró, todavía aturdido. Esta no es mi casa, ¿fue todo un sueño? El barco. El vórtice. El agua fría y sofocante que lo había arrastrado. Negó con la cabeza, intentando sacudirse el pánico persistente de la pesadilla. ¿O no? ¿Seguía soñando? ¿El viaje al océano fue solo una alucinación? Su corazón se aceleró. ¿Me perdí el viaje? De repente, un leve zumbido llenó la habitación y, sin previo aviso, una pantalla azul translúcida se materializó ante sus ojos, brillando suavemente en la penumbra. Arthur se quedó paralizado, mirándola fijamente mientras el texto cobraba vida. Bienvenido, jugador. Has sido seleccionado. Aceptar o morir. Arthur parpadeó varias veces. Su mente se negaba a procesar lo que veía. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué es esto? Murmuró en voz alta, extendiendo la mano temblorosa para tocar la pantalla. Sus dedos rozaron el aire, pero la pantalla no desapareció. Permaneció, suspendida frente a él como una especie de aparición digital. Retiró la mano rápidamente, con el corazón acelerado. Las palabras en la pantalla parecían latir, impulsándolo a tomar una decisión, como si lo estuvieran esperando. El aroma a agua salada aún flotaba en el aire, aferrándose a sus sentidos, haciéndole sentir extrañamente anclado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. La confusión le bullía en el pecho, densa y sofocante. Se levantó con dificultad, dando vueltas por la habitación, buscando una explicación. ¿Era un juego? ¿Una simulación? Nada tenía sentido. Volvió a mirar a su alrededor. Pósteres. Figuras de acción. La cama. Todo parecía normal. Y aún así. ¿Es esto real? Susurró para sí mismo. Estoy soñando, ¿verdad? Debo estar soñando. Pero la sal marina permaneció en el aire, un recordatorio constante del frío dominio del océano. Las palabras en la pantalla no cambiaron. Usted ha sido seleccionado. Aceptar o morir. Acepta o muere. Las palabras resonaron en su mente, fuertes y definitivas. La pantalla parpadeó una vez, como si mostrara impaciencia. Las palabras aceptar o morir parecían latir con urgencia. El corazón de Arthur latía con fuerza. No había tiempo para pensar, ni margen para dudar. No era una elección, en realidad. Acepto. En cuanto las palabras salieron de sus labios, la pantalla desapareció. El zumbido de la computadora cesó y la habitación quedó en completa oscuridad. Y entonces, vino la voz. Despierta, elegido. Tu viaje comienza ahora. Controla la oscuridad que se agita en tu interior o deja que consuma tu alma. Mientras el corazón de Arthur se calmaba lentamente, exhaló temblorosamente, con la mente aún dando vueltas por la extraña situación en la que se encontraba. Ahora que estoy un poco más tranquilo, murmuró en voz baja, intentando encontrarle sentido a todo. Creo que sé qué es esto, es claramente un sistema, pero, antes de que pudiera terminar su pensamiento, una voz cortó el silencio, aguda y exigente. Arturo. A Arthur le dio un vuelco el corazón. La repentina llamada lo sobresaltó. Sin pensarlo, exclamó. Ya voy, mamá. Un escalofrío le recorrió la espalda al pronunciar esas palabras. Mamá. ¿De qué hablaba? Era huérfano, no tenía madre. Sus pensamientos se afanaban por recuperar su propio desliz. Antes de que pudiera procesarlo más, la puerta de su habitación se abrió de golpe y una mujer entró, con el rostro mezclado con exasperación y preocupación.
Arthur Blackwind. Dijo con voz fuerte y cortante. Llegas tarde otra vez a la escuela. Levántate. Arthur la miró fijamente, con la mente en blanco por un momento, mientras la confusión se apoderaba de él. Abrió la boca y respondió instintivamente. Me prepararé en un minuto. Ella suspiró, relajando los hombros mientras lo miraba fijamente. ¿Estás bien? Pareces haber tenido pesadillas, muchas. Estoy bien, logró decir Arthur, sacudiéndose rápidamente la desorientación. Me prepararé. Su voz carecía de la confianza habitual. Un ligero temblor delataba su inquietud. De acuerdo, dijo asintiendo. No tardes mucho. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. En cuanto el sonido de sus pasos se desvaneció, Arthur se desplomó en la cama, con la mente llena de preguntas. Dios, ¿de verdad que me teletransporté al pasado, o quizá a otro mundo? No sé. Se frotó las sienes, sintiendo el peso de la situación. Pero será raro hacerle este tipo de preguntas. ¿Cómo se suponía que iba a empezar siquiera? Sacudiendo la cabeza, se obligó a concentrarse. Necesitaba actuar como si todo fuera normal, al menos por ahora. Respiró hondo, se levantó y se dirigió al baño. El espejo lo recibió con el reflejo de un rostro que le parecía a la vez familiar y completamente extraño. Arthur se quedó mirando su reflejo. Su cabello blanco ceniza caía desordenadamente sobre su rostro, sus penetrantes ojos azules lo miraban con una extraña indiferencia. Tenía el rostro de alguien más joven, de unos 16 o 15 años como mucho, aunque era sorprendentemente atractivo, de una forma que aún lo hacía sentir fuera de lugar. Era un rostro que reconocía, pero no. El tipo de rostro que pertenecía a un mundo donde los sueños y la realidad podían difuminarse. Pero lo que más lo perturbaba era la sensación en su cuerpo. Se sentía más débil. Como si alguien le hubiera encadenado las extremidades y lo estuviera arrastrando hacia abajo. Sentía los brazos pesados, como si hubiera estado cargando pesos momentos antes. Era como si sus propios músculos estuvieran inertes, reacios a obedecerle. Extendió la mano para tocarse la cara. La frialdad del cristal contra su piel lo aterró, obligándolo a enfrentarse a la innegable verdad. Lo que le hubiera pasado, era real. ¿Soy realmente yo? Susurró al espejo, sin que el reflejo le ofreciera respuestas. Arthur dejó de lado la confusión persistente, decidiendo que darle demasiadas vueltas no resolvería nada. Con un pensamiento, convocó la interfaz del sistema y, en un instante, paneles translúcidos se materializaron ante él, brillando tenuemente en el aire. Sus ojos se abrieron ligeramente, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios mientras observaba el diseño tan familiar. Es como un juego, pero este me resulta familiar, murmuró con una extraña mezcla de incredulidad y diversión en la voz. Navegar por la interfaz le resultó natural, casi instintivo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Al pulsar la pestaña de estadísticas, aparecieron los detalles. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: ninguno. Título: ninguno. Nivel: 1. Fatiga: 50. HP: 100. Diputado: 10. Fortaleza: 20. Salud: 10. Agilidad: 10. Inteligencia: 10. Sentido: 10. Puntos de habilidad disponibles: 0. Habilidad pasiva: tenacidad, nivel 1. Habilidades: sed de sangre, nivel 1. Arthur examinó las estadísticas, deteniéndose en cada sección con creciente entusiasmo. Soltó una risita, baja e incrédula. Conozco esto demasiado bien, murmuró, negando con la cabeza. Es el sistema de niveles del monarca de las sombras. Cuando su mirada se posó en la pestaña de habilidades, su sonrisa se ensanchó. ¿Sed de sangre, eh? Eso no es algo que esperarías en el nivel 1. Tocó el nombre de la habilidad con curiosidad. Apoyándose en el lavabo, se cruzó de brazos, con una sonrisa triunfante formándose en sus labios. Jaja, ahora lo entiendo. Es ese tipo de poder, ¿verdad? Es demasiado bueno para ser verdad. A pesar de la emoción que lo recorría, la realidad de su situación no había cambiado. Su sonrisa se desvaneció ligeramente al mirar el baño y luego la interfaz brillante. Aunque, admitió, todavía no tengo ni idea de dónde estoy. Arthur se dirigió al comedor, aún lidiando con la rareza de su situación. No fue hasta que entró en el amplio espacio, con los pisos de madera pulida reflejando la suave luz de una lámpara de araña ornamentada, que una nueva idea lo asaltó. La casa era enorme. Demasiado enorme. El tipo de lugar que solo había visto en revistas o series de televisión en su vida anterior. Su mirada recorrió los elegantes muebles, las cuidadas pinturas de las paredes y la mesa finamente puesta que lo esperaba.
Era la personificación de la riqueza y, al parecer, vivía allí. Mientras se deslizaba en una silla en la mesa del comedor, murmuró en voz baja. Aparentemente, soy un chico rico aquí. Su madre apareció poco después, con una olla humeante en la mano y la dejó con soltura. Lo miró con curiosidad mientras se sentaba frente a él. Ha tardado un poco, señor Arthur. ¿Seguro que está bien? Arthur controló su expresión, decidido a parecer despreocupado mientras recogía sus cubiertos. Claro, mamá. Empezó a comer. Los cálidos y sabrosos sabores lo tranquilizaban ligeramente en medio de la naturaleza surrealista del entorno. Ella ladeó la cabeza, con la preocupación grabada en su rostro. Sabes, si no te encuentras bien, puedes faltar a la escuela hoy si quieres. Arthur se detuvo un momento. La oferta tentó a su lado más joven y despreocupado. Sonrió levemente mientras pensaba. El niño que llevo dentro se negaría, pero tengo que ver dónde estoy. No, dijo, negando con la cabeza. Iré. Tengo que asistir, ¿sabe? Su madre arqueó una ceja, visiblemente sorprendida. Qué raro. Normalmente aceptas esa oferta sin pensarlo dos veces. Arthur rió suavemente, cortando su comida. Supongo que podría decirse que maduré. Sus labios se curvaron en una sonrisa de aprobación. Ya era hora. Luego su expresión cambió ligeramente, adoptando un matiz de desaprobación. Hablando de eso, sería prudente deshacerse de ese desorden en tu habitación. A nadie le gustan esos bichos raros. Son un mal ejemplo, hijo. Arthur se quedó paralizado a medio bocado, parpadeando. ¿Desorden? ¿Raros? Lo entendí al instante, y tragó saliva rápidamente, forzando una sonrisa nerviosa. Ah, ¿te refieres a? Las figuritas y todo eso. Ella asintió con firmeza. Exactamente. Cuando tengas tiempo, deberías encargarte de ello. Claro, respondió con una risa incómoda, sin saber hacia dónde se dirigía esta conversación. Bien, dijo con tono decidido. Porque solo han estado causando problemas. Esos supuestos superhéroes no son más que fenómenos de la naturaleza, haciendo lo que quieren porque nadie puede detenerlos. ¿Y tienen la audacia de llamarlo justicia? Ja. La mano de Arthur tembló levemente al levantar su taza de café. Sus palabras lo desconcertaron más de lo que quería admitir. Tomó un sorbo, pero al ver su discurso desdeñoso, casi se atragantó, escupiendo el café de vuelta a su taza. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que ellos están causando problemas? Ella frunció el ceño, visiblemente desconcertada por su reacción. ¿No has estado prestando atención a las noticias? Ayer, ese bicho raro de Metrópolis destruyó un edificio entero solo para salvar a un puñado de personas. Es un caos, donde quiera que van. La mente de Arthur daba vueltas. Su pulso se aceleró mientras intentaba procesar lo que ella decía. ¿Metrópolis? Y ni me hables de ese extraterrestre. Continuó, con la exasperación impregnada en cada palabra. Luego, como si recordara algo, suavizó el tono. Aunque admito que, me cae bien Batman. Al menos parece sensato. Arthur abrió mucho los ojos, pensando a mil. ¿Batman? ¿Metrópolis? ¿Extraños fenómenos de la naturaleza? ¿Estás diciendo que, los superhéroes existen aquí? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, ella miró su reloj y se levantó bruscamente. Bueno, Arthur, tengo que irme. Y será mejor que tú también salgas. No quiero que me llame otra vez el director para avisarme de que llegas tarde. Sin esperar respuesta, cogió su bolso y salió de la habitación, dejando a Arthur sentado allí en un silencio atónito. El aire parecía más denso mientras miraba fijamente la puerta vacía. Poco a poco, la verdad se le apareció, una revelación tan asombrosa que lo dejó momentáneamente sin aliento. ¿Estoy en el universo DC? Susurró para sí mismo, con una voz apenas audible. La comprensión le provocó un escalofrío en la espalda, una mezcla de asombro y pavor le revolvió el pecho. No estaba simplemente en otro mundo. Estaba en un mundo donde dioses, monstruos y héroes poblaban la tierra. Arthur salió por la puerta principal, inmediatamente recibido por la vista de una extensa finca que lo dejó sin aliento. La casa a sus espaldas, no, la mansión, era una obra maestra de la arquitectura, con altos y relucientes ventanales y una intrincada mampostería que irradiaba riqueza y prestigio. Frente a él se extendía un jardín prístino, cuyos senderos serpenteaban entre exuberantes extensiones verdes, bordeadas por setos meticulosamente podados y vibrantes parterres. Una fuente adornaba el terreno. Sus suaves corrientes de agua captaban la luz del sol de la mañana y proyectaban destellos sobre el camino adoquinado. Más allá del jardín, un elegante coche negro con ventanas tintadas aparcaba en la entrada circular.
Su superficie pulida reflejaba la opulencia circundante. Un conductor uniformado permanecía firme junto al coche, con una postura pulcra y profesional, que irradiaba el mismo aire de refinamiento que impregnaba la finca. Arthur se tomó un momento para asimilarlo todo, con una mezcla de asombro e incredulidad agitándose en su pecho. «Maldición», murmuró en voz baja, recorriendo la escena con la mirada. «Debemos ser muy ricos». El conductor lo vio y se adelantó, haciendo una ligera reverencia al ver a Arthur acercarse. «Buenos días, señor Arthur», lo saludó con tono respetuoso pero firme. «Llega tarde otra vez. La señorita no está muy contenta, ¿sabe?» Arthur parpadeó, sorprendido por el título. «¿Maestro Arthur?» Se recompuso rápidamente, asintiendo mientras subía al coche. «Sí, fue mi error», dijo, intentando sonar despreocupado. Cuando el conductor cerró la puerta y rodeó el coche, Arthur se hundió en el lujoso asiento de cuero, relajándose instintivamente ante la lujosa comodidad. El suave zumbido del motor y la fluidez del coche al incorporarse a la carretera principal solo aumentaron la experiencia surrealista. Arthur miró por la ventana, observando cómo la vasta finca daba paso gradualmente a las afueras de lo que supuso que era un barrio adinerado. «Vaya, me puedo acostumbrar a esto», pensó con una leve sonrisa, apoyando el codo en el reposabrazos. Pero su diversión duró poco. La realidad de su situación lo asaltó de nuevo, y sus pensamientos se volvieron hacia su interior mientras el coche avanzaba suavemente. Observó el mundo exterior, pero no vio nada, su mente estaba demasiado absorta. «Así que estoy en un mundo de seres poderosos. Superhumanos, extraterrestres, dioses, y luego estoy yo». Exhaló lentamente, tamborileando suavemente con los dedos en el reposabrazos. «Ahora tengo un potencial de poder increíble, claro. Pero a ellos también». Su reflejo en la ventana tintada le llamó la atención. El tenue azul de sus ojos se cruzó con su mirada. «¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué estoy aquí?». La pregunta persistía en su mente, sin respuesta, pero insistente. Por ahora, solo era otro adolescente camino a la escuela, pero Arthur sabía que no era así. Lo que sea que lo haya traído aquí, al entrar el coche en una calle más transitada, Arthur dejó escapar un suspiro silencioso, apretando ligeramente los dedos en el borde del asiento. La voz del conductor interrumpió sus pensamientos. «Llegaremos pronto, maestro Arthur», dijo el hombre con tono educado. Arthur asintió distraídamente, emitiendo un leve murmullo de reconocimiento. No estaba del todo seguro de lo que le esperaba en la escuela, ni en el mundo en general. Y tal vez, solo tal vez, disfrutar de las ventajas de ser un niño rico de paso. Mientras el coche circulaba por las bulliciosas calles de Hump City, la mirada de Arthur se desvió hacia los letreros que pasaban rápidamente. Los brillantes anuncios, los nombres de los restaurantes locales y el inconfundible horizonte de una ciudad atrapada entre lo mundano y lo extraordinario le produjeron una extraña sensación de déjà vu. «¿Ciudad de Salto?». Frunció el ceño ligeramente al recordar el nombre. «Espera, ¿no es ahí donde?». Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina detención del coche. Los neumáticos chirriaron levemente cuando el conductor frenó, deteniéndolo suave pero abruptamente. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyándose en el borde del asiento. «Disculpe, señor Arthur», dijo el conductor con un leve chasquido de lengua, mirando el tráfico. «Parece que estamos atascados». Arthur se recostó e inclinó la cabeza para mirar por el parabrisas. Había coches alineados en ambas direcciones, con las luces de freno brillando como un mar de ojos rojos. Los conductores tocaban la bocina con impaciencia, algunos bajaban las ventanillas para gritar a los detenidos. Sin embargo, la agudeza visual de Arthur captó algo inusual más adelante en la carretera. Una tenue columna de humo se elevaba en el aire, y allí, en medio de la calle, se veía el inconfundible destello del metal. «¿Qué es eso?», preguntó Arthur entrecerrando los ojos, intentando comprender la escena. El conductor suspiró profundamente, golpeando el volante con irritación. «TSK, ¿son esos niños otra vez?», murmuró en voz baja, lo suficientemente alto como para que Arthur lo oyera. Arthur lo miró confundido. «¿Los niños?». El conductor señaló vagamente hacia el caos que se avecinaba. «Los titanes. Siempre dejan un desastre y siempre llegan tarde para limpiarlo. Mira eso, sea lo que sea, está bloqueando toda la carretera». La curiosidad de Arthur se intensificó. Volvió a la escena, con la mirada agudizada al sentir una leve sensación. Al principio fue sutil, como un pulso lejano, pero se intensificó a medida que se concentraba. Alguien poderoso había estado allí.
Titanes, murmuró Arthur para sí mismo, con la voz cargada de intriga. Había leído sobre los jóvenes titanes antes, los había visto en cómics y series. Pero esto era diferente. Esto ya no era ficción. Más adelante, pudo distinguir el origen de la obstrucción. Un gran robot humanoide, con su cuerpo metálico deforme y chispeante. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, con cables desbordándose como si fueran vísceras, y sus piernas estaban retorcidas bajo él como si hubiera sido lanzado con una fuerza tremenda. Los instintos de Arthur se agudizaron. El débil pulso que percibía no provenía del robot, sino de cerca. Alguien, o algo, había dejado una marca en la zona, un residuo de poder que flotaba en el aire como estática. El conductor lo miró por el retrovisor. No se deje engañar con sus heroicidades, amo Arthur. Causan tantos problemas como los que resuelven. Mire este desastre, ¿quién lo va a limpiar, eh? Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa irónica. Cierto, los titanes. El coche avanzó lentamente mientras el tráfico empezaba a escasear, mientras otros conductores maniobraban entre los restos con miradas exasperadas. Arthur mantuvo la mirada fija en el robot mientras pasaban junto a él, con la mente acelerada. Su mano se cerró inconscientemente en un puño. El poder que lo recorría parecía una pequeña brasa comparado con lo que acababa de sentir. Había fuerzas en juego en este mundo que aún no comprendía, pero una cosa era segura. Este no era un lugar donde pudiera permitirse ser débil. Sé de sobra lo que significa ser un ciudadano normal en un mundo así, murmuró para sí mismo, con un amargo toque de sarcasmo en el tono. O al menos, he leído sobre ello. El coche aminoró la marcha y, al poco tiempo, giró hacia una entrada impecablemente mantenida. Arthur abrió los ojos de par en par al acercarse a un extenso campus. Elegantes portones con diseños intrincados marcaban la entrada, y más allá se extendían hermosos jardines, fuentes y un imponente edificio con imponentes agujas que prácticamente denotaban opulencia. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada, Arthur salió y recorrió con la mirada la escuela. Los uniformes impecables de los estudiantes, los coches de lujo que llegaban para dejar a otros, y el aura de exclusividad eran inconfundibles. Dejó escapar un suspiro silencioso. Claro, dijo secamente, con una sonrisa sardónica en los labios. Es un colegio privado. Antes de entrar, se volvió hacia el conductor, que estaba cerrando la puerta del coche, y arqueó una ceja sorprendido. Maestro Arthur, no suele estar tan hablador por las mañanas. ¿Qué le preocupa? Arthur se frotó la nuca, pensando en cómo decir sus siguientes palabras sin sonar loco. Escucha, te voy a hacer unas preguntas raras, así que déjate llevar, ¿de acuerdo? El conductor soltó una risita. Maestro Arthur, con todos los años que llevo llevándolo, me he acostumbrado a sus travesuras. Dispare. El rostro de Arthur permaneció inexpresivo. ¿Cómo quieres que te llame y en qué clase estoy exactamente? Su conductor se quedó paralizado un instante, y luego soltó una carcajada. Veo que el maestro Arthur está de humor para bromas hoy. ¿Quizás no dormiste bien? Arthur lo miró fijamente, su expresión inalterada, el silencio lo suficientemente pesado como para hacerle reconsiderar. George se aclaró la garganta y se enderezó. Bueno, si quieres, puedes llamarme George. Y en cuanto a tu clase, estás en penúltimo año, en un 10º grado. Arthur asintió levemente. Gracias, George. Nos vemos. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió al imponente edificio escolar, sintiendo de nuevo el peso de la situación. ¿Primer año, eh? Al menos ahora tengo algo con lo que trabajar. Arthur empujó las grandes puertas y entró. El interior de la escuela era tan suntuoso como el exterior. Suelos pulidos, techos altos adornados con lámparas de araña y pasillos repletos de pinturas que parecían sacadas de un museo. Miró a su alrededor, atrayendo ya algunas miradas de los estudiantes que pasaban. No estaba seguro de si era porque llegaba tarde o si era algo completamente distinto. Supongo que no importa, pensó, mientras se dirigía a grandes zancadas hacia lo que supuso que era su aula. No tardó mucho en encontrar la habitación adecuada. Se detuvo frente a la puerta, armándose de valor antes de abrirla. El profesor, un hombre de aspecto severo con gafas sobre la nariz, se detuvo de inmediato a media frase. Se giró hacia Arthur con una expresión entre fastidio y exasperación. Arthur Blackwind, dijo el profesor, cruzándose de brazos. Veo que llegas tarde otra vez. ¿Podrías explicarme? Arthur se rascó la nuca con timidez, esbozando una sonrisa de disculpa. Lo siento, señor. No volverá a ocurrir. La maestra suspiró, señalando los asientos. Solo toma asiento y asegúrate de que no se mueva.
Arthur se dirigió rápidamente a un escritorio vacío al fondo de la sala. Al sentarse, sintió algunas miradas curiosas, pero las ignoró y se recostó ligeramente en su silla. Bien, pensó, mirando el tablero y tratando de integrarse. El primer paso para sobrevivir en este mundo es descubrir qué es normal por aquí. La clase estaba en silencio mientras el profesor intentaba retomar la clase donde la habían dejado, garabateando ecuaciones en la pizarra. Arthur estaba sentado al fondo, con la mirada perdida mientras intentaba procesar los acontecimientos del día, aún atrapado entre la realidad de su situación y sus nuevas habilidades. Pero entonces, una voz interrumpió sus pensamientos. «Oye, Arthur, ¿no?» Arthur levantó la vista. La voz provenía del chico sentado frente a él, un chico de aspecto un poco desaliñado con una sonrisa traviesa. Arthur nunca lo había visto, pero había algo en su forma de hablar, casi burlona. «¿Sí?», respondió Arthur en tono neutral, aunque un ligero destello de irritación se encendió en su interior. El chico sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla. «He oído que eres el nuevo rico de aquí. Debes ser simpático, ¿no? Casa elegante, coche elegante, todo elegante». Su voz se fue apagando, claramente disfrutando de la idea de irritar a Arthur. Arthur frunció el ceño, no estaba de humor para tonterías. Entrecerró los ojos y, sin pensarlo, una presencia oscura y sofocante empezó a emanar de él. Su mirada se fijó en la del chico y, por una fracción de segundo, sintió una extraña oleada de poder, sed de sangre. El efecto fue instantáneo. La expresión petulante del chico se desvaneció al quedarse paralizado, con las pupilas dilatadas por el terror. El peso de la mirada de Arthur se sentía como una fuerza asfixiante que lo oprimía. Empezó a temblar, el sudor le corría por la frente mientras un escalofrío le recorría la espalda. En un instante, la bravuconería del chico se hizo añicos. Abrió y cerró la boca como si buscara aire, y entonces, sin decir palabra, saltó de su asiento, corriendo hacia la puerta. «¡Monstruo!», gritó, con la voz quebrada mientras corría y sus piernas tropezando en un frenesí de pánico. La clase quedó en silencio sepulcral. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas, sin entender lo que acababa de suceder. «Espera, Lance», gritó el profesor, adelantándose para intentar detener al estudiante fugitivo, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe tras él mientras huía del aula, dejando a todos en un silencio estupefacto. Arthur parpadeó, quedándose congelado en el lugar por un momento. Bueno. No había tenido intención de hacer nada, ni siquiera se dio cuenta de que lo había activado. Pero antes de que pudiera pensar más, una notificación del sistema apareció ante él, su extraño brillo proyectó una sombra sobre sus pensamientos ya desconcertados. Notificación del sistema. Has usado una habilidad correctamente. Se cumplen las condiciones para desbloquear la misión diaria. Arthur miró la pantalla con incredulidad mientras la información se desplazaba hacia abajo. Información de la misión. Entrena para convertirte en un combatiente formidable. Objetivos. Flexiones. 0-100. Abdominales. 0-100. Sentadillas. 0-100. Carrera. 0-10 kilómetros. Fallo de misión. Se aplicarán las penalizaciones correspondientes. Arthur dejó escapar un suspiro, intentando reprimir un gemido. Me preguntaba cuándo aparecerá esta misión, pero en serio, sentí como si el sistema usara esa habilidad por su cuenta solo para obligarme a hacer esta tarea. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas de sus compañeros sobre él. Algunos seguían mirando hacia donde había huido Lance, otros miraban a Arthur, completamente confundidos. La mirada de Arthur se desvió hacia el profesor, quien parecía tan perplejo como los demás. ¿Qué exactamente le hiciste, Arthur?, preguntó el maestro con cautela, con la voz teñida de preocupación. Forzó una sonrisa, intentando calmar la tensión. No estoy seguro, dijo Arthur con voz alegre, aunque sus pensamientos eran todo lo contrario. Supongo que no le gustaban las llegadas tarde. La clase no parecía convencida, pero el profesor no insistió más. Pero justo cuando intentaba dejar de lado esos pensamientos y concentrarse en sus nuevas misiones diarias, algo llamó su atención, una sensación, una presencia. Miró al otro lado de la habitación y sus ojos se posaron en una chica sentada no muy lejos de él. Al principio, fue el sutil cambio en el aire lo que lo atrajo, una sutil presión, una energía que emanaba de ella que era casi palpable. No era solo la forma en que la luz parecía curvarse a su alrededor ni la ligera distorsión de la atmósfera. Era la intensidad de su aura. Su presencia era inconfundible. Era como una tormenta en el horizonte, una aura tan densa que casi hacía que el aire se sintiera más denso, más pesado.
Era nítida, concentrada y, siendo sincero, un poco intimidante. Y, sin embargo, había algo extrañamente familiar en ella. El corazón de Arthur dio un vuelco al percibir la gravedad de la energía que la rodeaba. Su mirada se cruzó con la de ella por un breve instante, apenas un segundo fugaz, pero que pareció una eternidad. Ella lo miraba con los ojos entrecerrados, como si lo estuviera evaluando. No había hostilidad en su mirada, pero la intensidad de su mirada era suficiente para llenar el aire de tensión. Sus ojos oscuros e intensos parecían atravesar el velo de la normalidad, casi como si pudiera ver directamente en su interior. Arthur podía sentirlo. Esto no es normal, ¿es ese quien creo que es? Un destello de reconocimiento lo golpeó, pero el instinto estaba allí, agudo e innegable. La forma en que se sentaba, su porte, la energía que irradiaba, ahora era inconfundible. Definitivamente es ella. Arthur se obligó a apartar la mirada. Lo último que necesitaba era que lo pillaran mirándolo como un tonto, sobre todo con alguien como ella. Pero la inquietud persistía en su pecho, una persistente sensación de que algo era diferente en este lugar, en la gente de allí. Cuando sonó la campana y los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, Arthur se levantó lentamente, sus pensamientos eran un torbellino de confusión. Tengo que terminar esta misión diaria lo antes posible, no quiero terminar en la zona de penalización. Recogió sus cosas, moviendo las manos mecánicamente mientras guardaba los libros en su mochila. Miró a sus compañeros, algunos riendo, otros saliendo corriendo por la puerta, ajenos a la tormenta que parecía estar fraguándose bajo la superficie. Sin embargo, al entrar en el pasillo, sintió la familiar y penetrante mirada de alguien. Sin siquiera tener que mirar, Arthur supo exactamente quién era. Estaba de pie cerca de la puerta, su presencia era innegable en el mar de estudiantes que la rodeaban. La chica. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y Arthur se quedó sin aliento por un instante. Había algo tácito en la forma en que ella lo miraba, como un desafío envuelto en misterio. Ella estaba allí, esperándolo. Estaba seguro de ello. Arthur Blackwind, dijo con voz tranquila pero firme, atravesando el bullicio de los estudiantes. Tenemos que hablar, mientras señalaba hacia la pista. Arthur arqueó una ceja, sorprendido por su franqueza. Su instinto le decía que hiciera una broma, cualquier cosa para romper la tensión. No pudo evitar esbozar una sonrisa sarcástica al responder. Ahora tenemos educación física, qué conveniente. Pero su expresión no cambió. No se rió ni siquiera reconoció su intento de humor. En cambio, simplemente señaló hacia la pista. Era como si hubiera oído las palabras, pero no significaban nada. Lo único que importaba ahora era lo que venía después. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar, con un ritmo mesurado y decidido, como si fuera algo que ya se había decidido mucho antes de que Arthur saliera del aula. Arthur la observó un momento. El sarcasmo aún flotaba en sus labios, pero se desvaneció rápidamente. Era innegable que ahora no estaba allí para charlar ni para charlar. Estaba allí para algo serio. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Arthur suspiró y negó con la cabeza, siguiéndola sin pensarlo dos veces. Ya no se trataba de sobrevivir el día ni de terminar su misión. Algo en ella, en esta situación, parecía demasiado importante como para ignorarlo. La pista estaba justo enfrente, un tramo de pavimento abierto rodeado por la amplia extensión verde del campo. El sonido de los pasos de los estudiantes parecía apagado mientras los pensamientos de Arthur corrían. ¿Qué quiere de mí? La alcanzó rápidamente, siguiendo su paso, aunque no podía quitarse la sensación de que ella había estado esperando que lo siguiera todo el tiempo. Arthur la siguió en silencio. El crujido de sus pasos contra el sendero de grava era lo único que rompía la quietud. El sendero se había vuelto más estrecho y el ruido distante de los estudiantes se desvanecía hasta que llegaron a una zona más apartada, protegida por árboles. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo. Ella se detuvo bruscamente y se giró para mirarlo. Este lugar es seguro, dijo ella, con voz baja pero firme, sus ojos violetas fijos en los de él con una intensidad que hizo que Arthur se enderezara. Arthur arqueó una ceja, presintiendo ya que no era una conversación cualquiera. Antes de que pudiera decir nada, ella fue directa al grano. Ahora, Arthur, comenzó, cruzándose de brazos, habla. ¿Qué y quién eres exactamente? Arthur parpadeó, ligeramente sorprendido por su franqueza. Bueno, me llamo Arthur, déjate de tonterías, lo interrumpió, con un tono más cortante. Sentí una gran oscuridad en ti antes. ¿Qué es eso?
Y te vuelvo a preguntar, ¿quién eres exactamente? Arthur la miró un momento, con una sonrisa irónica dibujándose en su rostro. Qué raro, ¿verdad? Pero sé quién eres, dijo, con un tono tranquilo pero con un matiz indescifrable. Eres Raven, ¿verdad? Esconder esa gema en la frente no me está funcionando precisamente. Los ojos de Raven se abrieron ligeramente y su compostura se desvaneció por un breve instante antes de recuperarla. Arthur sonrió con sorna ante su reacción. De hecho, añadió, fuiste tú quien me hizo sentir oscuridad. Por cierto, quizá quieras trabajar en eso. Raven lo miró con los ojos entrecerrados. Estás ocultando algo. Arthur suspiró, pasándose una mano por el pelo. No voy a compartirlo todo con ella, pensó. Es cierto, dijo en voz alta, tengo poderes. Pero solo los estoy descubriendo sobre la marcha. Es todo lo que puedo decirte por ahora. Raven no parecía convencida. Lo observó un momento, con la mirada fija, antes de hablar por fin. Bueno, no serás el primero en esta escuela, dijo con voz serena. Pero te das cuenta de que tendré que denunciarte a los titanes, ¿verdad? Arthur rió entre dientes, negando con la cabeza. Claro, dijo con un tono casi juguetón. Mientras no cause problemas, supongo que soy uno de los buenos para ti. Pero espera, hizo una pausa, y su expresión se tornó más curiosa. ¿Cómo que no soy el único en esta escuela? Hay otros con habilidades aquí. Por supuesto, respondió Raven con cautela. Pero eso es todo lo que puedo decirte. Arthur ladeó la cabeza ligeramente, tratando de asimilar lo sucedido. Espera, dijo, recuperando su sonrisa. Fuiste tú, ¿verdad? Tú destrozaste ese robot en la carretera. Qué atrevido de tu parte asumir que causaría problemas cuando llegué tarde gracias a ti. El rostro de Raven se sonrojó levemente, con un extraño atisbo de vergüenza invadiendo su habitual estoicismo. Solo quería confirmarlo yo misma. Dijo en voz más baja. Arthur levantó una ceja pero no dijo nada. Raven dudó un momento, con la mirada penetrante fija en Arthur. Finalmente, habló, con un tono tranquilo pero con autoridad. Muy bien, dijo. No informaré de nada todavía. Pero te vigilaré personalmente. Arthur arqueó una ceja, entre la gratitud y la inquietud. Te lo agradezco, supongo. Dijo, con un tono sarcástico, pero no del todo falso. Raven sonrió levemente, girándose para irse. Dio unos pasos antes de mirar por encima del hombro. Sus ojos violetas brillaban con algo indescifrable. Sabes, dijo con voz más suave, pero aún deliberada, si eres lo suficientemente fuerte, incluso podrías unirte a nosotros. Arthur parpadeó, momentáneamente aturdido. Abrió la boca para responder, pero ella no esperó la respuesta. Hasta luego, Arthur, dijo, con un tono más neutral al darse la vuelta para desaparecer por el sendero con una gracia fluida que lo dejó allí de pie, en silencio. Arthur negó con la cabeza con una media sonrisa. ¿Unirme a los titanes? Pensó. Bueno, es una forma de causar una primera impresión, pero no creo que quiera eso. Ya estoy en la lista de vigilancia de alguien tan formidable como ella. Hizo una pausa, y su sonrisa se ensanchó. Aunque debo decir que si alguien va a vigilarme, que sea una belleza como Raven. Respiró hondo y observó el sendero, la extensión que se extendía ante él. Necesito usar este sendero de todas formas, murmuró para sí mismo, encogiéndose de hombros. Es hora de comenzar esta misión diaria. Arthur yacía tendido en la pista, con el pecho agitado como si los pulmones intentaran escapar de su cuerpo. El sudor empapaba su camisa, pegándosela a su piel como una segunda capa, y su rostro era una mezcla de pálido agotamiento y pura determinación. Sus abdominales gritaban en protesta, sus piernas temblaban como gelatina y sus brazos parecían fideos. 97, 98, jadeó, arrastrándose poco a poco, con agonía. Apretó los dientes al caer, mirando al cielo. ¿Por qué corrí los 10 kilómetros primero? ¿Por qué? Maldijo para sus adentros, mientras sus músculos apenas cooperaban. Algunos estudiantes que pasaban se detuvieron a mirar y susurraron entre ellos. Míralo, lleva horas haciéndolo, dijo uno con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Está tratando de suicidarse o algo así? Añadió otro, sacudiendo la cabeza. Ese tipo está loco o está entrenando para unirse a los Juegos Olímpicos, murmuró alguien. Arthur gimió, ignorando la charla. Su concentración era única, con la visión de túnel fijada en un solo objetivo. Terminar las malditas abdominales. 99, dijo con voz áspera, apenas audible. Le temblaban los brazos al incorporarse por última vez. Cada fibra de su ser gritaba en protesta. 100.
gritó, desplomándose de espaldas con el dramatismo de un héroe caído en combate. Los espectadores a un lado estallaron en aplausos dispersos, entre divertidos y impresionados. Lo consiguió, dijo uno de ellos con asombro. Sí, pero está vivo. ¿Deberíamos llamar a alguien? Bromeó otro. Arthur parpadeó hacia el cielo, sintiendo el dulce abrazo de la muerte, o tal vez solo el agotamiento. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre su miseria, un sonido familiar resonó en su mente. Misión diaria. Completada. Has subido de nivel. Recompensas otorgadas. Elige una. Más 5 puntos de habilidad. Caja de botín bendita. Recuperación completa. Los labios de Arthur se curvaron en una débil sonrisa, olvidando temporalmente su cansancio. ¿Has subido de nivel? Por fin, buenas noticias. Murmuró, leyendo las opciones. Veamos, los puntos de habilidad son tentadores. La caja de botín podría ser divertida y podría conseguir esas llaves de mazmorras si existen en este mundo, pero, miró sus extremidades temblorosas, recordando el entrenamiento infernal. Sí, no hay competencia. Por ahora necesito esto, si no, no podré caminar. Puedo conseguir las otras recompensas cuando me acostumbre a este entrenamiento infernal. Las palabras flotaron ante su vista como un regalo del cielo. Soltó una risita débil, sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Recuperación completa, murmuró para sí mismo. En cuanto activó la recompensa, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Sus músculos doloridos se relajaron, la fatiga desapareció y sintió como si acabara de despertar de la mejor siesta de su vida. Arthur se puso de pie de un salto, sobresaltando a los presentes. ¿Qué demonios? Se estaba muriendo hace un segundo. Exclamó uno de ellos. ¿Este tipo es un cyborg o algo así? Preguntó otro, entrecerrando los ojos con sospecha. Arthur sonrió con suficiencia, encogiendo los hombros. No está mal para calentar, se dijo, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Miró la pista. La próxima vez, primero hago abdominales, pensó con una sonrisa irónica, alejándose con la energía de quien no había estado al borde del colapso hacía unos momentos. Arthur salió del edificio escolar, con el peso del día asentándose sobre sus hombros. Había sido un día lleno de acontecimientos. Conocer a Raven, probar mis poderes. Sus pensamientos eran una tormenta, pero al adentrarse en las bulliciosas calles, el caos momentáneo de su entorno lo ayudó a tranquilizarse. Aún así, más allá de eso, no vi a nadie más que pareciera fuera de lo común. No podía quitarse de encima la duda que las palabras de Raven habían despertado en él. Decía la verdad. No era solo una persona cautelosa que percibía sombras en todos. Miró a su alrededor, sin ver nada que llamara la atención. Nadie más había transmitido la misma impresión que ella. Lo pensó un momento, pero decidió no darle demasiadas vueltas. Lo resolveré a mi propio ritmo. Mientras caminaba hacia la entrada de la escuela, su mirada se posó en George, de pie junto a un elegante coche negro aparcado en la acera. El hombre mayor esperaba pacientemente, con las manos entrelazadas a la espalda y ligeramente apoyado en el vehículo. Su expresión era estoica, pero había un atisbo de algo indescifrable en su mirada. Arthur se acercó a él, sus pies crujiendo contra el pavimento a cada paso. George, gritó con voz tranquila pero firme, puedes irte. Yo volveré solo hoy. Tengo asuntos que atender. George se irguió al oír su voz, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa de comprensión. Maestro Arthur, sabe que no puedo hacer eso, respondió con una voz llena de suave amonestación. Su madre se disgustaría mucho. Arthur suspiró, intentando ocultar la frustración que bullía bajo la superficie. Insisto. No tienes que preocuparte por ella. Hizo un gesto vago en el aire, como si nada. Estaré bien, de verdad. La sonrisa de George se ensanchó levemente. No es tu madre lo que me preocupa, amo a Arthur. Es tu hermano, dijo con tono ligero, pero con un dejo de preocupación. Arthur parpadeó, sus pasos vacilaron por un momento. ¿Hermano? No lo había pensado mucho. La mención de un hermano le resultaba muy extraña. Supongo que tiene sentido. Me gustaría tener algo aquí. Pero tan rápido como llegó el pensamiento, se esfumó. Arthur negó levemente con la cabeza, despejándose. Bueno, murmuró para sí mismo, viendo cómo George inclinaba la cabeza cortésmente y se subía al coche, alejándose por la carretera. Arthur se quedó allí un momento, viendo cómo el coche se perdía en la distancia, antes de girarse para contemplar la vista de la ciudad que lo rodeaba. Los imponentes edificios, los neones que destrellaban en los escaparates, las aceras concurridas llenas de gente corriendo de un lado a otro. Era, en cierto modo, abrumador.
La sensación de normalidad en medio del caos. Esta ciudad es tan grande y tan ruidosa. Caminó despacio, absorbiendo las vistas, los sonidos e incluso los olores de la expansión urbana. Necesito familiarizarme con mi entorno. Este lugar me resulta extraño. Sin embargo, mientras caminaba, su mente divagaba. Aún así, todo parece de donde vengo, normal, para un lugar donde caminan superhumanos. Sus sentidos ya estaban atentos a su entorno, pero el lado oscuro de la ciudad no tardó en presentarse ante él. Cuanto más observaba, más empezaba a notar crimen. Por todas partes. Gente conversando atropelladamente, con palabras cortantes y cortantes. Pequeños focos de conflicto surgían a su alrededor. Una discusión por un bolso, un hombre intentando vender algo sospechoso de una bolsa. Pero aún peor, había cosas más peligrosas acechando en las sombras. Figuras desesperadas, negocios arriesgados, un aire general de anarquía que parecía persistir a pesar de la presencia de capas y justicieros enmascarados. Para ser un lugar donde los superhumanos campan a sus anchas, sigue siendo prácticamente igual. El caos reina. Era casi una oscura ironía. Se suponía que los poderes debían traer orden, pero en una ciudad como esta, quienes ostentaban el poder no siempre eran quienes mantenían la paz. Arthur hizo una leve mueca, sintiendo el peso de esa verdad sobre él. Mientras seguía caminando, absorto en sus pensamientos, algo le llamó la atención. Un movimiento en el callejón. Una figura, una mujer, parecía estar en apuros. Arthur agudizó los sentidos y, sin pensarlo, aceleró el paso hacia el sonido de unas voces bajas. La sangre le latía con fuerza en las venas, sus instintos se activaron. Un par de hombres, de aspecto rudo y con las chaquetas caladas hasta la cabeza, estaban de pie frente a la mujer, bloqueándole el paso. Estaba apoyada contra la fría pared de ladrillo, con las manos apretando su bolso contra el pecho con desesperación. Uno de los hombres hacía gestos amenazantes, claramente intentando intimidarla para que se lo entregara. «Oye», se burló uno de ellos, «¿quieres dejarlo fácil? ¿O lo hacemos difícil?» Algo dentro de Arthur se quebró. Sin pensarlo, su sed de sangre afloró a la superficie como una marea ardiente. No era consciente del brillo en sus ojos, pero el extraño poder que se agitaba en su interior era innegable. Se movió con rapidez, casi instintivamente, acortando la distancia entre él y los matones antes de que pudieran siquiera notar su presencia. Esperaba encontrar a alguien que pusiera a prueba mi fuerza actual. Los dos matones estaban tan concentrados en la mujer que no notaron que Arthur se acercaba hasta que fue casi demasiado tarde. Al entrar en el callejón, su presencia pareció perturbar el aire. Uno de los hombres, una figura desaliñada con el rostro lleno de cicatrices, se giró al oír pasos, buscando instintivamente el cuchillo que llevaba a un lado. El otro hizo lo mismo, buscando en su chaqueta. Abrieron los ojos de par en par al ver a Arthur allí de pie, tranquilo como siempre, desarmado. «¿Qué demonios?», gruñó el matón de la cicatriz. «¿Qué hace un niño aquí?». «No es asunto tuyo», dijo Arthur con voz fría y firme, con la mirada fija en los matones como un depredador que evalúa a su presa. Su postura era despreocupada, pero un aura de peligro lo rodeaba. El matón de la barba descuidada se burló con desprecio. «El chico tiene agallas, eso sí. Pero estás a punto de arrepentirte, gamberro». El primer matón se abalanzó, su cuchillo descayendo en la tenue luz del callejón. Con una velocidad experta, Arthur esquivó el ataque, sintiendo la hoja cortar el aire a escasos centímetros de su rostro. El impulso del matón lo impulsó hacia adelante, pero el pie de Arthur se elevó en un arco perfecto, impactando el costado del matón con tanta fuerza que se estrelló contra la pared, jadeando. Antes de que el segundo matón pudiera reaccionar, Arthur ya lo tenía encima. Lo agarró por la muñeca a mitad del ataque, con el cuchillo apenas rozándole la piel mientras le retorcía el brazo con brutal eficacia. Con un chasquido de muñeca, Arthur obligó a soltar el arma, haciendo que el matón se tambaleara hacia atrás. Los ojos del matón se abrieron de par en par, con la incredulidad reflejada en su rostro. «Tú», empezó el matón, pero el puño de Arthur le impactó la mandíbula antes de que pudiera terminar la frase. El puñetazo fue como una bola de demolición, derribándolo al suelo, con el cuerpo desmoronándose. «Patético», murmuró Arthur en voz baja, con la adrenalina corriendo por su cuerpo mientras se movía sin esfuerzo entre los dos hombres. El primer matón, aún intentando recuperar el equilibrio, arremetió contra Arthur de nuevo, pero el joven ya le llevaba ventaja. Se agachó para esquivar el ataque salvaje, colocándose en la guardia del matón. Antes de que éste pudiera reaccionar, la rodilla de Arthur impactó en su abdomen, dejándolo sin aliento.
Jadeó, incapaz de hablar, y el puño de Arthur cayó como un martillo, impactando en la sien del matón con un golpe sordo y espantoso. «¡Bastardo!», gritó el segundo matón, poniéndose de pie con un gruñido feroz. Agarró una botella cercana y la blandió contra la cabeza de Arthur. Arthur se agachó y luego se hizo a un lado, dejando pasar el golpe del matón sin hacerle daño. «Realmente se están haciendo las cosas más difíciles», dijo Arthur con una voz cargada de desprecio. El matón gruñó e intentó una embestida desesperada, pero Arthur fue demasiado rápido. Se apartó de nuevo, y antes de que el matón pudiera reaccionar, Arthur le dio un codazo en la nuca con todas sus fuerzas. Se oyó un crujido espantoso, y el matón se desplomó al suelo, inconsciente, antes de siquiera gritar. Arthur retrocedió un paso, secándose las manos. Se giró hacia la mujer del rincón, que seguía escondida, con los ojos muy abiertos y la espalda pegada a la pared. «¿Estás bien?», preguntó Arthur, con la voz más suave. Estaba a punto de dar un paso hacia ella, pero sus instintos se despertaron justo a tiempo. Un destello de acero le llamó la atención y, sin pensarlo, giró el cuerpo y se agachó, esquivando por poco la hoja de un tercer matón que había emergido de entre las sombras. El cuchillo del hombre cortó el aire, rozando apenas la manga de la camisa de Arthur. El corazón de Arthur latía con fuerza, pero sus movimientos eran fluidos y controlados. Desplazaba el peso, aprovechando su agilidad. Giró, agarró la muñeca del matón en pleno ataque y, con un giro brusco, le rompió el cuello con una brutal y experta patada en la espalda. El matón se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo, sin vida incluso antes de tocar el pavimento. Arthur se quedó de pie junto a él, respirando con más dificultad, pero aún tranquilo. Su mirada volvió a la mujer, que lo observaba con una mezcla de asombro y miedo. El callejón volvió a quedar en silencio, salvo por el lejano murmullo de la ciudad y la respiración suave y agitada de la mujer. Arthur se acercó a ella con expresión ilegible. «¿Estás bien?», repitió, ahora con un tono más suave. Ella asintió con voz temblorosa. «No sé qué decir, ni lo menciones», dijo Arthur, mirando a los matones. Solo estaba de paso. Se dio la vuelta, con los sentidos alerta, pero antes de que pudiera irse, algo le llamó la atención. Miró por encima del hombro una última vez. «Solo, ten cuidado la próxima vez», dijo Arthur asintiendo levemente, su mirada se suavizó por un momento antes de desaparecer entre las sombras del callejón, dejando a la mujer en un silencio atónito detrás de él. Arthur se detuvo cuando una nueva notificación apareció en su visión, brillando débilmente en la calle poco iluminada. Título obtenido. La maldición de los indignos. Descripción. Tus acciones te han marcado como un presagio de venganza. Criminales y malhechores tiemblan ante tu presencia. El poder de ataque contra matones y malhechores aumenta un 20%. Exhaló bruscamente, murmurando para sí mismo. La maldición de los indignos, ¿eh? Suena dramático, pero supongo que encaja. Recibió otra notificación exigiendo su atención. Nueva recompensa desbloqueada. Selección de armas. Elige tu arma. Guanteletes de los de baja cuna. Daga del Lowborn. Espada del Lowborn. Espada magna del pobre. La mirada de Arthur se posó de inmediato en la última opción. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Un espadón, eh? Ese sí que es mi estilo. Grande, audaz e intimidante. Lo eligió sin dudarlo, y un tenue destello de luz apareció ante él. Lentamente, se materializó una enorme espada, con la empuñadura envuelta en cuero oscuro y con intrincados grabados a lo largo de la hoja. A pesar de su tamaño, parecía perfectamente equilibrada, destilando potencia bruta. El sistema volvió a sonar. Has equipado. Espada magna del pobre. Descripción. Un arma forjada para quienes surgen de la nada para desafiar a los poderosos. Blandida con orgullo, simboliza la fuerza ante las dificultades. Arthur agarró el arma. La sentía fría y pesada en sus manos, pero supo instintivamente que podía infligir una fuerza devastadora con facilidad. Sin embargo, algo en el nombre lo hizo detenerse. De los Lowborn, pensó, mientras su sonrisa se desvanecía. Dándole vueltas al arma, se dijo en voz baja. Qué irónico. En este mundo, soy de alta cuna. Vivo en una mansión, asisto a una escuela privada y me desplazo en un coche de lujo. Sin embargo, el sistema me da un arma que grita sal de la nada. ¿Qué intentas decir, eh? Arthur respiró hondo, agarrando la enorme espada en sus manos mientras admiraba su intrincado diseño. La hoja parecía vibrar levemente con un poder latente, y por un instante, no pudo evitar maravillarse ante su maestría. Pero entonces la realidad lo golpeó. Sí, esto es genial, pero andar por ahí con una espada enorme a la espalda no es precisamente sutil.
Con un pensamiento, accedió a la interfaz de su sistema y se concentró en el arma. La hoja brilló, disolviéndose en partículas de luz antes de desvanecerse por completo. Arma almacenada en el inventario del sistema. Arthur flexionó las manos vacías, sintiendo cómo el peso del arma desaparecía. ¡Qué práctico! Necesito luchar más, pero una baja por hoy es suficiente. No puedo convertirme en el blanco de la justicia tan pronto. Arthur se detuvo en medio de la calle, concentrando su atención en sí mismo. Sus dedos recorrieron rápidamente la interfaz del sistema mientras su mente procesaba los cambios. Un zumbido constante de energía lo rodeaba, el ritmo tranquilo de su crecimiento se asentaba mientras se concentraba en la pantalla de estadísticas. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: ninguno. Título: La pesadilla de los indignos. Nivel: 4. Fatiga: 0. HP: 350. Diputado: 250. Fortaleza: 2330. Salud: 12-15. Agilidad: 11-13. Inteligencia: 11-13. Sentido: 11-13. Puntos de habilidad disponibles: 6-0. Habilidad pasiva: tenacidad nivel 1. Habilidades: sed de sangre nivel 1. Los labios de Arthur se curvaron hacia arriba a mirar las estadísticas, asintiendo con aprobación. Fuerza por ahora. Tengo que asegurarme de al menos completar mi misión diaria sin morir, murmuró para sí mismo. Y el resto puede esperar. Una vez que desbloquee mis poderes de las sombras, me centraré en el maná y otros detalles. Pero por ahora, asignó los 6 puntos de habilidad disponibles a fuerza. Al confirmar los cambios, sintió una oleada de poder recorriendo sus músculos. El peso de su cuerpo se sentía más ligero, como si acabara de liberarse de una carga invisible. Mucho mejor, Arthur pensó, con una sensación de satisfacción llenándolo al observar sus estadísticas recién mejoradas. Esto debería hacer que esos malditos abdominales y correr sean un poco menos tortuosos. Se tomó un momento para catalogar mentalmente los cambios antes de cerrar la interfaz, volviendo a centrarse en el mundo que lo rodeaba. Las calles bullían de actividad, pero Arthur se sentía diferente ahora. Más fuerte. Más capaz. En el cielo, en medio de la extensa ciudad de Hump, 2 figuras flotaban en silencio, observando a Arthur. Su presencia era apenas perceptible para quienes estaban en tierra, pero sus ojos atentos seguían cada uno de sus movimientos. El aire a su alrededor vibraba con una energía sobrenatural. Raven, vestida con su característica capa oscura, con la capucha levantada para ocultar su rostro salvo sus penetrantes ojos violetas, permanecía de pie con un porte sereno pero calculador. A su lado, Starfire flotaba con naturalidad, su larga cabellera llameante ondeando al viento, y el verde vibrante de su atuendo brillando bajo el sol poniente. El contraste entre sus apariencias era impactante. Raven con su aura melancólica y mística, y Starfire con su presencia radiante, casi etérea. Starfire, con la mirada fija en Arthur, ladeó ligeramente la cabeza. Parece fuerte, dijo, con una voz que denotaba admiración y preocupación. Pero lo que hizo antes, estuvo mal. Esos matones no merecían la muerte. Raven entrecerró los ojos mientras observaba la figura de Arthur. Había una sutil tensión en el aire a su alrededor, una intensidad silenciosa que dejaba claro que no estaba simplemente observando. No lo sé, respondió con voz tranquila, pero con un peso más profundo. Lo que hizo no estaba justificado. Pero, presiento algo más bajo la superficie. Starfire se giró hacia ella. Sus ojos dorados reflejaban preocupación. ¿Qué quieres decir? Raven frunció levemente los labios al cerrar los ojos un instante, percibiendo la energía que rodeaba a Arthur. Oculta una fuente de poder mayor. Lo que hizo allá atrás, esos matones, no significaron nada para él. Fue solo un atisbo. Es mucho más fuerte de lo que demuestra. Sea lo que sea capaz de hacer, es mucho más que eso. Abrió los ojos de golpe, con voz firme. Todavía no confío en él. Hay algo peligroso en él, pero aún es demasiado pronto para tomar una decisión. Starfire observó a Arthur atentamente, su mirada se suavizó con un toque de empatía. Entonces, ¿deberíamos capturarlo? ¿Traerlo para interrogarlo? Raven negó con la cabeza, mientras el borde de su capa ondeaba al viento. No. Todavía no. Su voz era firme, pero con un matiz de determinación. Lo observaré más. Si resulta ser una amenaza o si vale la pena el riesgo, se lo llevaré a Robin. Pero por ahora, esperaremos. Starfire asintió, comprendiendo la importancia de la decisión. Confío en tu criterio, Raven.
Con una última mirada a Arthur, las dos mujeres desviaron su atención y desaparecieron en las sombras del cielo mientras continuaban su vigilancia silenciosa. Arthur terminó su última serie de sentadillas y abdominales, con la respiración agitada pero constante, testimonio de las semanas de acondicionamiento físico que había superado. Mirando a su alrededor, a los lados, podía oír los susurros. Lleva días así. Una semana entera, sin parar en la pista, murmuró alguien con asombro. Otra voz intervino. Te dije que estaba entrenando para unirse a los Juegos Olímpicos, hombre. Este tipo tiene un físico diferente. Arthur puso los ojos en blanco, entre divertido y exhausto por la constante atención. Se secó el sudor de la frente y se enderezó, dejando que su mente divagara un momento. Llevo una semana entera haciendo esto, miró a los demás a su alrededor mientras recuperaba el aliento, con el bullicio habitual del colegio de fondo. Pero entonces, sus pensamientos se detuvieron en algo que lo había estado molestando durante los últimos días. No he visto a Raven en una semana, pensó, frunciendo ligeramente el ceño. El último encuentro con ella había sido extraño. Le había dejado con más preguntas que respuestas, y desde entonces, no la había visto ni una sola vez por la escuela. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien, como si el hecho de que lo observara no fuera el final. ¿Ha descubierto algo? ¿Sigue vigilándome? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, un suave ping resonó en su mente. La interfaz de su sistema apareció ante sus ojos, una imagen agradable que distrajo su atención de sus preocupaciones. Misión diaria. Completada. Has subido de nivel. Recompensas otorgadas. Elige una. Más 5 puntos de habilidad. Caja de botín bendita. Recuperación completa. Arthur parpadeó, considerando las opciones. Ya casi no se cansaba de entrenar. Los días de luchar con ejercicios básicos habían quedado atrás. Se había vuelto más fuerte, más rápido, y su resistencia había mejorado exponencialmente. No estoy exactamente agotado, pensó con una risita. Creo que ya es hora de abrir esta caja de botín. Con un movimiento de muñeca, la caja se materializó en sus manos. Sintió la energía latir a través de ella mientras comenzaba a abrirse, revelando una reluciente armadura. El metal era simple pero resistente, brillando tenuemente con una luz casi etérea. El diseño de la armadura era funcional, diseñada para brindar protección y movilidad. Un acabado oscuro y mate, con grabados sencillos pero impactantes en los hombros y el pecho, le otorgaba un aura de batalla. Conjunto de armadura del caballero de Azarat. Aumenta la defensa y la salud en más 200. Arthur pasó los dedos por los bordes, impresionado. «Qué nombre tan interesante, querido sistema», reflexionó. La armadura sin duda cumpliría su propósito, pensó, sobre todo en un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina. Supongo que puedo esperar alguna conexión con este mundo en mis objetos. Guardó la armadura en su inventario, satisfecho por ahora. Pero aún quedaban más. Una llave brilló dentro de la caja de botín, y abrió los ojos de par en par al leer el nombre de la mazmorra que desbloqueaba. Clave para Dimensional Dungeon. Tower of Fate se puede usar en los barrios bajos abandonados de Hump City. Arthur sintió el peso de la importancia de la llave. ¿La Torre del Destino? Su corazón se aceleró, una sensación de urgencia lo oprimió. Era el siguiente paso. No sabía exactamente qué le esperaba, pero su instinto le decía que era algo importante. Algo que lo impulsaría a comprender mejor su propósito allí, y tal vez, incluso a revelar más sobre el mundo en el que había reencarnado. Será mejor que este sea el que necesito ahora mismo. Con una orden mental, Arthur asignó sus puntos de habilidad, sintiendo la oleada de poder a medida que sus estadísticas se fortalecían. Se concentró principalmente en aumentar su fuerza. Aunque su salud y agilidad habían mejorado, sabía que la clave para afrontar lo que se avecinaba residiría en su poder puro. Una vez hecho esto, sintió el peso de sus decisiones en su mente. No más pérdidas de tiempo. La Torre del Destino lo llamaba, y él estaba listo para responder. No puedo perder más tiempo, murmuró Arthur, con la determinación fluyendo por sus venas. Necesito liberar ese poder ya. Arthur se movía con agilidad por su habitación, guardando lo esencial en una pequeña y desgastada mochila. Comida no perecedera para varios días, una botella de agua y un par de herramientas resistentes y desgastadas. La realidad de su inminente viaje a la Torre del Destino comenzaba a asentarse. Necesitaría provisiones para sobrevivir a las pruebas que se avecinaban, fueran las que fueran. Los últimos días habían transcurrido en un torbellino de entrenamiento, subida de nivel y confrontación con su propósito. Ahora era el momento de dar el siguiente paso.
Mientras doblaba una muda extra de ropa y la metía en la bolsa, el sonido de unos pasos le llamó la atención. Su madre apareció en la puerta, con el ceño fruncido mientras lo miraba, observando atentamente sus preparativos. «Arthur, ¿a dónde vas con todo esto?», preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad en la voz. Arthur se enderezó y se giró para mirarla, ofreciéndole una sonrisa casual que no llegó a sus ojos. «Solo era un viaje que tenía planeado, mamá. Nada importante». Su madre lo miró un largo instante, con una expresión indescifrable. Hubo una ligera vacilación en sus ojos antes de soltar un silencioso suspiro. «¿Un viaje, eh? Bueno, ten cuidado, ¿vale?». Le dedicó una suave sonrisa, aunque algo en ella parecía distante, como si no comprendiera del todo los cambios en su hijo. «Has cambiado mucho últimamente». Arthur no hizo ningún comentario al respecto. Había cambiado, y lo sabía. En un mundo como este, era adaptarse o quedarse atrás. Pero no quería quedarse estancado en el pasado. Su mente estaba demasiado concentrada en lo que le esperaba. Mientras cerraba la cremallera de la mochila, listo para irse, volvió a mirar a su madre, con la curiosidad apoderándose de él. «Oye, mamá, sobre mi hermano, dijiste que está ocupado, ¿verdad?». La expresión de su madre cambió, una sombra cruzó su rostro. «Ah, ya lo sabes». Suspiró, bajando la mirada un momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. «Tu hermano rara vez vuelve a casa últimamente, siempre está ocupado con la empresa. Ya sabes cómo es». Hizo una pausa antes de añadir. «Solo está ocupado con sus responsabilidades». Arthur no insistió. Había algo en la ausencia de su hermano que nunca le había convencido, pero no era el momento de profundizar en asuntos familiares. Asintió y murmuró: «De acuerdo». Sin embargo, en su interior persistía un pensamiento pequeño y persistente. ¿Por qué siento que algo extraño le pasa a mi familia? La ausencia de su hermano parecía más que un simple trabajo, y el tono distante de su madre suscitaba más preguntas que respuestas. Pero el momento para esas reflexiones llegaría más tarde. En ese momento, había un asunto más importante y urgente que abordar. «Está bien, me iré ahora», dijo Arthur con voz firme, aunque su mente estaba llena de incertidumbre. Su madre asintió, ofreciéndole una sonrisa suave pero tranquilizadora. «Cuídate, Arthur. Y recuerda, mantente a salvo». Cuando salió a la calle, no pudo evitar la sensación de que el mundo que lo rodeaba estaba a punto de cambiar nuevamente. Los barrios marginales abandonados de Hump City, Arthur pensó para sí mismo mientras se dirigía a las afueras de la ciudad. Allí comenzaría su viaje. Su mente corría, llena de pensamientos y preguntas sobre lo que le aguardaba. El aire estaba cargado de una energía pesada y estancada, de esas que solo los lugares olvidados por el tiempo podían contener. Y, sin embargo, no dudó. Este era el lugar donde su viaje realmente comenzaría. El leve zumbido de la llave en su bolsillo se hacía más fuerte a cada paso. Los dedos de Arthur rozaron el frío metal y una extraña sensación lo invadió. El aire se sentía cargado, como la estática antes de una tormenta. Su corazón se aceleró, una emoción familiar bullía en su pecho. Era eso. Podía sentirlo. La inconfundible atracción del destino. Al llegar Arthur al corazón de los barrios marginales abandonados, el silencio a su alrededor era ensordecedor. Las ruinas del distrito olvidado se alzaban por todas partes, sus bordes irregulares recortados contra el tenue resplandor de las luces distantes de la ciudad. El leve zumbido de la llave en su bolsillo se hizo más fuerte, resonando en lo profundo de su pecho. Sus pasos se ralentizaron, sus ojos escudriñando el espacio vacío que lo rodeaba. «Debe ser esto», murmuró, con su voz apenas por encima de un susurro. Sacó la llave del bolsillo y la contempló un instante. Estaba caliente al tacto, latiendo suavemente como si estuviera viva. Pero no había portón, ni puerta, nada que abrir. Solo aire. Frunció el ceño. «Supongo que se supone que debo». Casi instintivamente, levantó la llave y la agitó frente a él. Mientras se movía por el aire, una resistencia repentina la detuvo. Arthur se quedó paralizado. No había nada allí. Ninguna superficie visible, ninguna puerta. Sin embargo, la llave parecía haber encajado en una cerradura invisible suspendida en el aire. «Bueno, esperaba algo diferente», dijo Arthur parpadeando sorprendido. Tomando una respiración profunda, giró la llave. En cuanto lo hizo, un clic agudo resonó por el espacio, seguido de un sordo estruendo que pareció sacudir el aire a su alrededor. Una luz brilló en la punta de la llave, extendiéndose en ondas ondulantes.
El aire frente a él brilló y se deformó, plegándose sobre sí mismo hasta que emergió un portal etéreo. El vórtice arremolinado latía con colores vibrantes. Azules eléctricos, naranjas intensos y morados intensos, todos girando y dando vueltas en una danza interminable. Arthur podía sentir la energía pura que irradiaba, una fuerza tangible que le erizaba el vello de los brazos. Retrocedió un paso, momentáneamente abrumado por la vista. El portal vibraba como un latido, firme y potente, como si lo llamara a seguir adelante. Arthur sonrió con suficiencia, agarrando la llave con fuerza. Supongo que ya está. Ya no hay vuelta atrás. Con un solo paso, avanzó, envuelto por la luz del portal. Al atravesarlo, sintió una oleada de energía que inundó sus sentidos. Una extraña mezcla de euforía y desorientación. El mundo cambió a su alrededor, y los barrios bajos desaparecieron en un instante. Al emerger al otro lado, se encontró en una vasta cámara de otro mundo. El aire era denso, casi opresivo, y el suelo bajo sus pies era liso y frío, como obsidiana pulida. Unas imponentes columnas se extendían hacia un vacío oscuro e infinito, brillando tenuemente con intrincadas runas que latían con una energía ancestral. Arthur exhaló lentamente. Su aliento era visible en el aire gélido. La magnitud del lugar era abrumadora, y aún así, sentía una innegable atracción, como si estuviera destinado a estar allí. Es hora de descubrir cuál es mi verdadero propósito en este lugar, se dijo a sí mismo, su voz resonando suavemente en el vasto vacío. Mientras Arthur daba sus primeros pasos cautelosos en la vasta cámara, un cambio repentino recorrió el aire. Las imponentes columnas de obsidiana y las antiguas runas se disolvieron como humo, revelando un espejismo retorcido de la ciudad que acababa de abandonar. Los barrios bajos habían vuelto, o eso parecía. Edificios derruidos se extendían a su alrededor, pero sus bordes eran irregulares y antinaturales. Las sombras que proyectaban eran mucho más oscuras de lo debido. El tenue parpadeo de las farolas chisporroteaba en la quietud inquietante, proyectando siluetas largas y distorsionadas que danzaban como espectros. Un silencio ensordecedor cubría la zona, más denso que la niebla. No era el tipo de silencio que traía paz. Era opresivo, antinatural, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Los instintos de Arthur le gritaban, y no perdió tiempo. Con un movimiento rápido, invocó la espada magna del bajo nacido, cuya hoja brillaba tenuemente como si también sintiera la tensión. Su peso en sus manos lo tranquilizaba, un recordatorio de que no estaba indefenso, por muy hostil que se sintiera aquel lugar. Entonces, llegó. Un zumbido gutural que resonó a su alrededor. La interfaz de su sistema parpadeó, acompañada de una voz fría y monótona que parecía resonar desde la misma atmósfera. Notificación del sistema. Bienvenido a la Torre del Destino. Solo los dignos conquistarán este lugar. 100 pisos de tormento, peligro y juicio te esperan. El progreso está marcado por la sangre y la retirada no es una opción. Para escapar, debes matar al guardián al final de cada 10º piso. Si fracasas, te unirás a las innumerables almas que han perecido aquí, con sus sueños y ambiciones perdidos para siempre. Tu desempeño determinará tu trabajo y su rango. El agarre de Arthur sobre la espada se hizo más fuerte mientras la voz continuaba, con un tono lleno de amenaza. Aquí se pone a prueba la fuerza. Aquí se quiebra la determinación. Entra como un guerrero, sal como una leyenda o no lo hagas. La notificación desapareció tan abruptamente como había aparecido, dejando a Arthur solo en la quietud inquietante una vez más. Su pulso se aceleró, aunque se obligó a exhalar, calmando la tormenta de pensamientos que se arremolinaba en su mente. Vaya, ¿no es esto dramático?, murmuró, mirando la espada que sostenía. Su voz denotaba un sarcasmo seco, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Arthur levantó la cabeza, recorriendo con la mirada el paisaje urbano antinatural. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada sombra y leve susurro lo percibía como una amenaza potencial. Pero en lugar de miedo, una extraña sensación de euforía lo invadió. Muy bien, dijo en voz alta, firme y resuelta. De todas formas, planeaba descontrolarme aquí. Arturo avanzó con cautela, con su mandoble pesadamente sobre el hombro. El inquietante silencio de la ciudad distorsionada lo oprimió como una fuerza física. Su mirada escudriñó los alrededores, aguda e inflexible, pero no había nada que indicara un peligro inminente. Solo la quietud inquietante y las luces parpadeantes. Entonces, a lo lejos, los vio. Al principio, parecían normales. Gente común y corriente caminando sin rumbo por las calles fragmentadas, con posturas relajadas y movimientos casi casuales. Arthur frunció el ceño e inclinó la cabeza mientras los observaba. Algo no cuadraba.
Se detuvo en seco y todos, a la vez, se quedaron congelados. Todas las cabezas se giraron hacia él, con movimientos extrañamente sincronizados. Sus ojos vacíos y sin vida se clavaron en él, y el aire pareció enfriarse. Arthur parpadeó, apretando con más fuerza la empuñadura de su mandoble. Vaya, qué escalofriante, murmuró en voz baja. Durante un instante, nadie se movió. El único sonido era el tenue zumbido de energía en la atmósfera distorsionada. Entonces, como si hubieran recibido una orden invisible, todos echaron a correr, abalanzándose hacia él con una intensidad feroz. La distancia entre ellos se desvaneció en segundos, y la aguda mirada de Arthur captó las armas que portaban. Cuchillos oxidados, tuberías rotas, botellas destrozadas e incluso tablones de madera dentados. Todas herramientas rudimentarias e improvisadas que gritaban desesperación y violencia. Lo más extraño, sus rostros. Retorcidos en grotescas y exageradas expresiones de rabia y hambre, parecían menos humanos y más recipientes huecos, marionetas impulsadas por algo primitivo y siniestro. Arthur ajustó la empuñadura de su mandoble, bajándola en preparación. «Qué escalofriante», dijo con una mueca, con la voz seca a pesar de la tensión que le subía al pecho. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.